Estamos de regreso en Salud RPP y vamos a iniciar este tema importantísimo, que se llama, para la redundancia, la importancia y beneficio de las células madre del cordón umbilical. Lo vamos a hacer con una persona que sabe esto. Por supuesto, estamos con el doctor Jorge Castillo Aguirre, él es director de CrioCord y hematólogo. Aquí le damos la bienvenida para que nos pueda contar un poquito más sobre ese tema, y tal vez la primera pregunta o la primera aclaración es saber qué es una célula madre. Muy simple definición. Comenzaré agradeciendo la invitación. Una célula madre es una célula, como su nombre lo dice, que hace lo que las madres hacen, dar hijos. ¿Qué hijos? Más células, así de simple. Pero este concepto de célula madre está ligado desde hace más o menos 40 años, básicamente, o inicialmente, al trasplante de médula ósea. Y el problema, donde comienza esto primer mundo, es donantes. No hay donantes. Las familias del primer mundo o no tienen hijos, o tienen uno, al que tiene dos lo aplauden, y al que tiene tres le dan premio. O sea, las familias son muy chicas. Y estadísticamente, hermanos de padre y madre, no de padre ni de madre, de padre y madre, tienen un 25% de chances de ser full compatible y un 75% de no serlo, por cada embarazo. Entonces, si yo tengo no hermanos, no tengo donantes. Si tengo un hermano, tengo 75% de chances de no y un 25% de sí. Ahí estamos hablando siempre de médula ósea. De médula ósea. Y cuando hablamos de donante, hablamos de personas que pueden dar médula ósea a otra, que sean full compatibles a través de un sistema que se llama HLA, antígenos linfocitarios de histocompatibilidad. Son 6. Y para ser donante receptor, tienen que compartir 6 de 6. 5 de 6 no vale. Entonces, el problema era donante. Hace más o menos 20 años, el doctor Donald Thomas ganó un premio Nobel por todos los avances en trasplante de médula ósea. Pero volvamos al primer mundo, no había donantes. Entonces comienzan a hacer trasplantes de donante no relacionado. ¿Qué es esto? Usted y yo somos prójimos, pero por tinca de la vida, nuestro código genético es igualito. O sea, podemos donarnos. Todavía se hace, pero el nexo de sangre es importantísima, es muy costoso y complicado por las complicaciones infecciosas que usualmente da y de rechazo, a pesar de todo. Entonces, ya eran dos opciones: el trasplante relacionado de hermano a hermano, si fuera compatible; el no relacionado. Y hace más o menos 21 años, porque el primer trasplante utilizando células madre como fuente cordón umbilical fue hecho en Francia el año 89, hace más de 21 años comenzaron a practicar lo que ya se sabía, que en un producto de desecho, un producto de basura, porque realmente cuando el niño nace, el cordón y la placenta ya no tienen nada que hacer, generalmente salen y se van al tacho. Bueno, ahora igual van al tacho, pero exangües. Entonces, desde hace más de 21 años, en el mundo, Francia fue el primer país que lo hizo, se colecta la sangre del cordón. Perdón una interrupción, vamos a regresar justo sobre eso para hablar los beneficios y ventajas de utilizar la sangre de cordón umbilical respecto a estas células madres, después de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Salud RPP comentando sobre la importancia y beneficios de la célula madre del cordón umbilical, y justo comentábamos que este cordón umbilical antes se desechaba, es decir, no tenía mucha importancia, ¿no? Pero ahora se ha visto que de ahí sí se puede obtener célula madre para beneficios, si se quiere, familiar, pudiera ser familiar. Así es. Igualmente el cordón y la placenta acá en el tacho, pero exangües. En la sangre del cordón umbilical se ha demostrado que hay un apreciable número de eso que llamamos coloquialmente células madre. Ahora, las células madre, ¿de quién son? Del dueño del cordón, del niño. O sea, es su sangre, no acepta ninguna compatibilidad, porque es como sacarse el brazo de un brazo y pasar al otro. ¿Para quién más sirve? ¿Para un hermano? Podría ser, pero si hubieran dos hermanos, uno que necesita un trasplante de médula ósea, usualmente el mayor que no guardó células, y el menor que está sano, y no son 6 de 6, el hermano no puede ser donante, porque para hacer un trasplante tiene que ser full compatible, pero su cordón sí. Si el cordón es de 4, 5 o 6 compatibilidades, el cordón sí puede servir. Esa es una de las grandes ventajas del cordón, que puede utilizarse para trasplante, no necesariamente guardando la precaución de ser full compatible. Aguanta hasta 4 de 6 incompatibilidades. Ahora, para nuestros oyentes, entender un poco que este tema de las células madres ayuda muchísimo para el tema del trasplante de médula ósea.
se preguntarán también, bueno, ¿solamente me sirve para esto? ¿De qué otras cosas me protege tener ese banco de células madre? Y entramos al campo de la terapia celular. No, el banco de sangre de células madres derivadas de cordón umbilical tiene casi único y exclusivo fin, sobre todo los bancos privados, ser utilizado para trasplante de médula ósea. Pero hay otro rubro muy grande, otro campo que se llama terapia celular, es decir, utilizar células madres de un organismo para tratar enfermedades de otro tipo del mismo organismo, del mismo cuerpo, utilizando células madre, sobre todo las derivadas de la médula ósea del propio paciente. O sea, ustedes habrán escuchado hablar de terapia celular en cordón, en Parkinson, en diabetes, en fibrosis pulmonar, en cirrosis. Ahí no hay cordón de por medio. Es la propia célula madre obtenida de la médula ósea del paciente diabético, cirrótico, cardíaco, que extraída, procesada y depurada, se devuelve al órgano enfermo para que allí ejerza su función regenerativa del órgano dañado. Este siglo XXI, yo tengo casi el convencimiento que va a ser el siglo de la terapia celular. Nuestro organismo está hecho para curarse solo, entre comillas. Esta terapia celular, por varios mecanismos, algunos creen que transdiferenciación, o sea que una célula de médula ósea puesta en pulmón sea pulmón. En animales pasa, en cuerpos humanos complicado, pero es una hipótesis. La otra es que sea por fenómenos angiogénicos, o sea que una célula madre puesta en un territorio enfermo produce una neovascularización que va a llevar a que las pocas células rescatables del organismo, de ese órgano enfermo, proliferen. Y la otra son fenómenos que se llaman paracrinos. ¿Qué es esto? Que las células liberan unas citoquinas, unas sustancias bioquímicas que van a fomentar la reproducción de las células que están en el órgano. Cualquiera sea la hipótesis aceptada, hay excelentes reportes mundiales, prácticamente de muchos países del mundo, de que células madres hematopoyéticas puestas en el órgano enfermo producen mejora de enfermedades. Cura todavía quizá, pero sí mejora de enfermedades. Claro. Ahora, el procedimiento de recoger la sangre de cordón umbilical es tan complicado como uno quiere hacer procedimiento de sacar la madre de médula ósea. No, son dos cosas diferentes. El cordón umbilical está compuesto de venas y arterias umbilicales, pero la vena es muy grande, o sea que simplemente una vez que nace el niño, la placenta todavía pegada al útero, o sea hay presión, hay sangre, el obstetra usualmente de la parte más distal del cordón punza y por gravedad colecta en una bolsa de colecta de banco de sangre lo más que pueda de sangre. Y estamos recibiendo consultas de nuestros oyentes. Vamos a recordar nuestras líneas saludables para que también puedan llamarnos. Claro, sobre el tema de la zona madre de cordón umbilical. 422-5555. El 422-8000. La línea gratuita para interior del país 0813-1430. También nos pueden escribir en la página web de Salud RPP. Acá el problema es interactivo, rapidísimo. Ya no se escribe anónimo. Anónimo dice: doctor, es excelente el tema de las células madres, ojalá las investigaciones sigan sacándole más provecho a esta maravilla en la naturaleza. Lo ideal sería poder replicar un órgano a partir de dichas células. Ojalá pronto se pueda. Por el lado de la serie de emergencia, nosotros hemos hecho un comentario sobre un artículo parecido de la serie de emergencia. Dice: me encanta ver sala de emergencia en Discovery y casos reales similares, se aprende muchísimo. Ojalá a las personas les gustara ver su programa. Gracias, está muy bien. Así es, un comentario bastante adecuado. Y de pronto lo que nos comenta ella, ¿no? Ojalá pudieran reproducirse órganos a través de las células madre. Es un tema que se complica con la ética. Es algo, digamos, que podríamos o tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Depende cómo lo vea. El trasplante, por ejemplo, reproducir un órgano a partir de células madre. El trasplante de médula ósea es prácticamente destruir un órgano enfermo y reconstruirlo a través de células madres ajenas. Es tu propia sangre o sangre de tu hermano, en el caso de trasplante autólogo o trasplante alogenético ajeno de tu hermano. No hay nada contra la ética. Cuando hablamos de células embrionarias, quién sabe, porque trabajar con células embrionarias ya implica destruir un embrión. Y ahí es el problema. Pero estas células madres que estamos hablando son células madres adultas. Y desde ese punto de vista la ética queda un poquito al costado, porque no estamos destruyendo nada, estamos obteniéndola simplemente. Y ahora, la calidad, si podemos hablar así, de esta célula madre de cordón umbilical, ¿es la misma de una mujer que ha tenido su embarazo a los 24 años que se ha tenido embarazo a los 40 años?
La calidad es la misma porque las células madres son del niño Ya. y el niño es el mismo. Claro. Lo que podría haber alguna diferencia, podría, y estadísticamente la hay, y obviamente la colecta de una mujer de 24 años tiene que ser superior en cantidad que la de una que tiene 40 años. Perfecto. Perfecto. Desde San Martín de Porres, María nos está llamando. Gracias por esperarnos. Bienvenida, María. María, buenos días. ¿Aló? Sí, bienvenida a Salud RPP. ¿Aló? María, la escuchamos. ¿Cuál es su consulta? No, yo no soy María. ¿Cuál es su nombre, por favor? Atención. ¿Perdón? ¿Asunción dijo? Ah, cortó, qué lástima. Bueno, no hay problema. Viéndolo desde el punto de vista de futuro, ¿qué le ofrece a ser este bebé extraer la célula madre del cordón umbilical donde estaba metido, pues ahí en el seno materno? ¿Qué le ofrece hacia futuro? Tener una fuente de materia prima celular que podría ser utilizado en casos que el niño, por alguna razón patológica, necesitara ser trasplantado de médula ósea. O sea, ya tiene una pequeña reserva hecha de él, de su propia sangre, que no necesita compatibilidad. Ahora, en el mundo está habiendo profusión ya de bancos de cordón umbilical públicos. O sea, el Estado favorece esto. En el Perú no lo hay, porque es muy costoso. Y aquí los niños, muchos se mueren de desnutrición, diarrea, neumonías, y niños sanos. Probablemente la única institución, considero, que podría ser un banco de médula ósea público de cordón es la Seguridad Social, ¿no? Primero porque nos cuesta mucho dinero enviar afuera a trasplantar gente que no tiene donante, porque nosotros hacemos trasplantes del año 94 en el Perú, hace 16 años que hacemos trasplante de médula ósea, pero con donante. Si no hubiera, hay que enviarlo hacia afuera. Si nos permite, está ingresando otra llamada desde Pueblo Libre. Elsa, bienvenida. Buenos días, doctor. Buenos días. Quiero hacerle la consulta de que cuál es la composición fisiológica, el principio fisiológico de la diferencia entre la célula madre del cordón umbilical y el de la médula ósea. Bueno, gracias por claro, la ¿qué consulta. diferencia dice en célula madre obtenida médula ósea y la que se obtiene de cordón umbilical? Técnicamente casi ninguna, señora. Es lo mismo. La única diferencia realmente importante probablemente sea aquella que la célula madre que deriva de una médula ósea adulta tiene más chances de rechazar si no hay full compatibilidad. La del cordón umbilical acepta algo de incompatibilidad. Por eso, trasplantes utilizando células de cordón puede hacerse con 4 de 6 incompatibilidades. En cambio, cuando es de hermano a hermano, ya los dos crecidos, nacidos, etcétera, etcétera, tiene que ser 6 de 6. Pero la función es prácticamente la misma. Correcto. Eloy de Callao, bienvenido a Salud RPP. Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntar si las células madre favorecen en el caso de derrame cerebral. En el caso de derrame cerebral. Interesante ese tema, de verdad. Muy interesante, y por favor vamos a pedirte que nos des la respuesta luego de regresar de escuchar titulares. Tenemos noticias importantes. Regresamos. Estamos de regreso en Salud RPP, y para las personas que recién se conectan con nosotros, comentando sobre la importancia y beneficio de la célula madre de cordón umbilical, ya vio que quedó pendiente una consulta. Así es, Eloy, que llamó desde el Callao, nos consultaba si las células madre podrían servir para el derrame cerebral. Derrame cerebral es un término muy amplio, pero realmente hay dos problemas de ese tipo. O son accidentes vasculares por rotura de neurismo o malformaciones arteriovenosa, que tendría que ser abordadas quirúrgicamente o embólicamente y que podrían dejar un problema, o lo más frecuente, accidentes tromboembólicos, o sea, un coágulo en una arteria que ocasiona un infarto pequeño, moderado o grande del encéfalo. En ambos casos se ha ensayado poner células madres del propio afectado, del propio paciente, para ver si se recupera algo del parénquima, con resultados importantes, voy a decirlo así. No cura, no desaparece, pero en algunos casos están reportados reducción del tamaño del infarto y recuperación de algunas funciones. Ahora, esto tiene que ser evaluado, conversado,
y consultado con el médico o el grupo de médicos tratantes de un paciente. O sea, no, es difícil si usted tiene un amigo o un familiar con eso, decirle al doctor, póngale célula madre. Claro. Porque hay situaciones en que tienen que ser cuidadosamente estudiadas de cuál caso podría uno ser beneficiado por este procedimiento. Interesante, vamos a escuchar a nuestros auspiciadores y regresamos con este tema que es importante, muy importante. Estamos de regreso en Salud en RPP, hoy conversando sobre la importancia y beneficios de las células madre del cordón umbilical. Estamos recibiendo una consulta a través de nuestra página web. Nos escribe Raúl: hola doctores, me gustaría saber por qué las células madres obtenidas del cordón umbilical tienen menor capacidad para convertirse en células especializadas frente a las células madres de embriones recién fecundados. No necesariamente así. Los embriones son también células madre. Nosotros venimos de embriones, ¿no? Así es. Pero cuando uno habla de embrión y obtención de células embrionarias, está hablando de destruir un embrión, o sea, el producto de la fusión de dos gametos. En cambio, las células madres adultos no. La gran mayoría de órganos tiene células madre. Dentro de las más fáciles de obtener son aquellas de la médula ósea de la sangre, por eso que las abordamos con mayor frecuencia, pues son muy fáciles de obtener. Pero las funciones, como células madre en general, son iguales de donde vengan, ¿no? Es probable que en algunos centros, sobre todo privados, ya hayan personas especializadas que se acerquen a ofrecer este servicio del banco de células madres del cordón umbilical. Y de pronto muchas personas pensarán, bueno, si esto tiene tanta importancia, probablemente esto sea un seguro para poder curar muchas enfermedades de mi hijo o de algún familiar con estas células madre. ¿Es así? No necesariamente es así. Entendamos primero el concepto. Si decimos que sirve para trasplante de médula ósea, entonces, ¿en qué caso se hace esto? Digamos que el trasplante de médula ósea se hace para el tratamiento de enfermedades que son quimioterápicos susceptibles. ¿Qué Porque significa eso implica, por ejemplo, en enfermedades malignas o degenerativas, y quien no ha tenido un familiar o un amigo, implica de que si tengo que tratar a un paciente con quimioterapia, si doy poco, no hago nada. Si doy mucho, puedo matar al paciente. O sea, es una dosis limitante. Me manejo en un sardinel muy estrecho que si me voy a un lado me caigo y de repente el tratamiento es peor que la enfermedad. Pero sí sé que si doy mucha quimioterapia, yo puedo matar mucho de malo y también de bueno, claro, las defensas. Pero, ¿qué pasaría si, y dentro del órgano que más se destruye, que más se afecta, está la médula ósea del receptor de la quimioterapia? Lo que pasaría es si yo tengo fuera de ese organismo una médula ósea de reserva. Puedo darme el lujo, entre comillas, de darle un trancazo de quimioterapia y rescatar al paciente antes que se muera. De tal manera que la enorme dosis de quimioterapia va a destruir mucho malo y también bueno. Pero yo ya tengo lo bueno afuera, claro, y lo puedo rescatar con eso. Ese es el sentido del trasplante de médula ósea. Entonces, ¿qué curamos? Enfermedades quimioterápicas susceptibles fundamentalmente. Perfecto. Sería bueno mencionarlas brevemente, pero vamos a recibir primero a Alberto, que nos llama desde Surco. Sí. Buenos días, Alberto. Buenos días. Doctor, quería hacer una consulta. ¿La célula madre del cordón umbilical es aplicable también para degeneraciones de mácula de la vista? Correcto, gracias, pues, hermano. Okay. Gracias, pues, hermano. La degeneración de mácula es una de las enfermedades más ligadas a la edad, ¿no? Ese es el asunto. En ojo hay muy poco descrito y realmente lo poco que hay no es muy favorable. Usted va a encontrar en la literatura ambas cosas, pero ojo es uno de los órganos menos estudiados para esto. ¿No? A veces el disparo sale por la culata y lo que se entra haciendo causa otro problema. Claro. Yo lamento no dar una respuesta positiva, pero de ojo quizás en los próximos años sabremos un poco más relacionado con terapia celular. Y una pregunta tal vez como algo complicada, ¿cuál podría ser o cuánto podría ser la viabilidad de las células madres sostenidas de cordón umbilical? No se sabe exactamente. Porque se guardan a una temperatura de 196 grados bajo cero, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Desde que esto comenzó hace un poco más de 20 años, muestras NN se descongelan y se ve la viabilidad in vivo. La viabilidad demuestra ser excelente hasta el momento.
Pero una cosa es la viabilidad in vitro en el laboratorio y esto es cómo se comportarían in vivo en el caso de ser usada para un trasplante. Hay un trabajo coreano que fue publicado el año pasado donde utilizaron células de madre derivadas de cordón umbilical hasta de 15 años de guardada, y realmente bastante interesante el resultado, porque fue un buen resultado, pese a todo. O sea, ¿cuánto tiempo más pueden guardarse? El tiempo lo dirá, me es difícil decirle usted Claro, cuánto. está bien, por lo pronto tenemos que es hasta 15 años, que es donde han avanzado las investigaciones. Así es. Tenemos que hacer una breve pausa escuchando a nuestros auspiciadores y regresamos con mucho más de este tema. Todavía hay varias consultas que se nos Sí. quedan pendientes. Volvemos. Estamos de regreso en Salud RPP, comentando sobre la importancia y beneficio de la célula madre del cordón umbilical, y en verdad ha habido bastantes consultas, como por ejemplo la de Juan, que nos escribe a la página web de Salud RPP. Buenos días. Nosotros tenemos almacenada la célula madre del menor de mis hijos. La consulta es qué porcentaje de compatibilidad hay entre mi hijo, sus hermanos y nosotros, sus padres. La otra consulta es si se utilizara una parte de las células, las que queden pueden ser reproducidas genéticamente para compensar lo que se haya utilizado. Muy bonita la pregunta. En primer lugar, una vez que se congelan las células madre, solamente se congelan para ser usadas. Por lo tanto, si quiere buscar compatibilidad entre los miembros de la familia, habría que hacerle de la sangre de la vena de cada uno, del papá, de la mamá o de los hermanos, el estudio de HLA. De tal manera ven la compatibilidad que hay entre ustedes, Claro. sin tocar las células guardadas, ¿de acuerdo? Eso no se descongela. Cada descongelada se ocasiona que hay una pérdida de un 10 a 20% de las células guardadas, y lo hace varias veces pierde. Segundo lugar, mucha gente cree que cuando guarda células de cordón umbilical, se la puede comer como torta. Un poquito hoy, un poquito mañana, otro poquito pasado. No, el cordón tiene problemas, es chico, es único por pocos minutos y es una fuente agotable de células madre. O sea, es lo que se ha guardado y punto, no hay más. Por lo tanto, eso poco que tenemos, porque es poco, no importa la latitud en que se colecten, ¿eh? Es poco lo que se guarda, hay que usarlo en bloque, todo, para dar mayor oportunidad al receptor de esa célula de que regenere su médula ósea, que va a estar destruida por el tratamiento que antecede al trasplante. El trasplante es el punto final de todo el tratamiento, nunca el inicial, siempre el final. O sea, hay forma de expandir células madre de cordón umbilical. Hasta hace algunos años el método preferido, cuando no alcanzaba lo guardado de cordón para un trasplante, cuando no alcanzaba, era la expansión, que también tiene un límite. Claro. Pero actualmente se suman cordones, porque hay bancos públicos de cordones, sobre todo para minorías raciales, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos más compatibilidad con ecuatorianos, quizá con bolivianos, que con húngaros, checos o rusos, ¿no? Genéticamente somos totalmente diferentes. Entonces, sobre todo para minorías étnicas, se han creado bancos de cordón públicos. Tenemos otra consulta que nos llega a través de la página web. Eric nos escribe. Así es, cuando nació mi hijo, nuestra doctora nos recomendó no usar el banco de células madre porque entre el 20 y 30% de la sangre de bebé que pasa por cordón umbilical, luego el alumbramiento, entonces no está muy claro, ¿no? Dice, nuestra doctora nos recomendó no usar el banco de células madre porque resta entre el 20 y el 30% de la sangre de bebé que pasa por cordón umbilical, luego el alumbramiento. O sea, da a entender que le van a quitar sangre al bebé. Al bebé, va a perder... O sea, el bebé no va a recibir lo suficiente. No, es así porque es la sangre de cordón umbilical pegada todavía a la placenta. Es que algunos obstetras tienen la costumbre, no está mal por supuesto, de como escurrir el cordón hacia el niño para darle una transfusión interna, ¿no? Entonces, si usted obtiene la sangre del cordón umbilical es como si le quitara sangre al niño, pero en la práctica no es así, porque es un uso común en todos los países colectar, ya sea para bancos públicos o privados, cordón umbilical, entonces sin que se afecte la salud del niño. Ahora, si me permite, en ese sentido, hace poco tiempo la OMS sacó algunos informes donde era muy importante justamente dejar pasar algunos minutos o un minuto tal vez como máximo esa sangre que queda del cordón umbilical, justamente porque ahí es donde pasaban las reservas de hierro al niño. ¿Esto podría haberse afectado? No. Realmente no. Después de muchos años, los niños que colectan su sangre, aquí y en cualquier parte del mundo, desarrollan normalmente. Muy bien, nos escribe Marián. Células madre de cordón umbilical podrían ser compatibles para un hermano, pero de diferente padre. ¿Cómo y dónde se hace el estudio de compatibilidad acá en el Perú? No importa la fuente de la célula madre, puede ser cordón umbilical, puede ser vena o puede ser médula ósea.
Lo que importa es la compatibilidad, y para eso hay que sacar sangre al donante y al receptor y ver si son compatibles. ¿Y acá en el Perú dónde se hacen los estudios de Los estudios de compatibilidad se hacen en varios sitios, en la seguridad social, en Fuerzas Armadas, en hospitales, en algunas clínicas privadas, en laboratorios de biología molecular. Hay varios sitios que se hacen. ¿Cuánto tiempo tenemos en el Perú haciendo este tipo de tratamientos, ya utilizando las células madre del cordón umbilical? ¿O cuántos pacientes han podido ser beneficiados? Trasplante de médula ósea se hace en el Perú desde el año noviembre del año 1994 en el Hospital Rebagliati. Hay más de 400 trasplantes hechos, ya sea de autólogos, o sea, de autotrasplante, autoinjertos, o de alogeneicos, de hermano a hermano. Trasplantes utilizando como fuente de células madre de cordón umbilical se ha hecho uno en el Rebagliati. Salió en el periódico publicado hace más o menos 2 años en una niña, hija única con leucemia aguda. Y como hija única no tenía donante, era leucemia de alto riesgo. La mamá gestó para que la hermana tenga una donante, y afortunadamente la niña que nació era full compatible. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Esa niña recibió, fue tratada y aparentemente sigue bien la niña. Nos vamos a Trujillo. Carmen, bienvenida, salud RPP. Buenos días, doctor. Buenos días. Quisiera saber sobre de las células madres de RH negativo. Célula madre de RH negativo. Sí. Es interesante, ¿verdad? Gracias por llamarnos. Dice, ¿qué pasa con la célula de la persona que es RH negativa? No tiene nada que hacer con RH, positivo o negativo. El grupo sanguíneo no cuenta para nada en eso. No es una alimentación, es una cosa importante también. ¿Y qué pasaría si por una familia que están aquí guardando su sangre tiene que salir fuera del país? ¿Se lo puede llevar? Dice. Bueno, material biológico actualmente viaja de frontera a frontera a través del mundo sin mayores problemas. Hay que hacer trámites de aduana, de salud pública, porque es material biológico, ¿no es cierto? Tener ciertos requisitos. Pero sí, si alguna persona extranjera que vive en el Perú por un tiempo recolectara su muestra acá y tuviera que viajar en poco tiempo a la Cochinchina porque es su sitio de trabajo, muchos me preguntan, y me llevo mi muestra, déjala acá, no tiene ningún problema. Si tuvieras que usarla, es una posibilidad remota, pero posible, y como trasplante es una cosa programada, es lo último del tratamiento, hay tiempo para hacer todos los trámites y contactos para enviar la muestra cuando sea necesario con el sitio que se haga la conexión. Pero no tienes que movilizarla, porque es un gasto bastante grande llevarse una muestra de nitrógeno líquido, comprar un container especial, no es útil. Hace unos momentos nos mencionaba que los tratamientos que podría ser útil estas células madres de cordón umbilical son aquellos pacientes que van a recibir tratamientos quimioterápicos. ¿Cuáles son las enfermedades, si pudiésemos nombrarlas para que nuestros oyentes las ubiquen? El trasplante de médula ósea siempre sucede a una destrucción de la médula enferma con un tratamiento quimio o radioterápico. Y estas enfermedades fundamentalmente son de la médula ósea, como leucemias, linfomas, anemias aplásticas. Y creo que hay una pregunta sobre anemia plástica ahí. Sí, es sobre enfermedades, tumores embrionarios que son quimioterápicos susceptibles, quizá algunos problemas inmunológicos que están entrando también en este amplio espectro de situaciones que pueden ser usadas para trasplante. Aquí no hablo de diabetes, de cirrosis, de infarto, porque esas enfermedades, algunas de esas pueden ser tratadas con la célula madre del propio paciente adulto que jamás pensó en guardar cordón umbilical en esa época. Y la plasia medular, como nos preguntaban vía la página de web de Salud RPP, ¿se puede utilizar esta célula de cordón umbilical? Bueno, la plasia medular, el primer uso que tuvo en el mundo célula madre de cordón umbilical fue tratando aplasia medular, en una aplasia medular constitucional que se llama anemia de Fanconi. Pues eso fue hecho en Francia, y el paciente, tengo entendido, sigue vivo. O sea, el tratamiento de elección en anemia plástica severa es el trasplante de médula ósea. El problema es donante. Si no hay donantes, sí hay problemas. Hay que usar otro tipo de alternativas. Y aquí, lamentablemente, voy a utilizar ese término en nuestro país, creo que falta bastante, uno, tener conocimiento si los bancos de sangre en nuestro hospital están preparados para eso, y dos, también educar al soberano, como decía alguien, educar a la población. No. Los bancos de sangre de cordón de célula madre de cordón umbilical son totalmente diferentes que los bancos de sangre clásicos de los hospitales. Los bancos de sangre de cordón umbilical no hacen transfusiones, guardan células. Los bancos de sangre, que están regidos por el PRONAEVAS, como todos los bancos de sangre,
son hechos para colectar sangre Ajá. y transfundir sangre o componentes sanguíneos. Correcto. Y yo creo que en el Perú tenemos una excelente legislación sobre el banco de sangre, y nuestros bancos de sangre cumplen, sobre todo los clasificados a nivel más alto, son compatibles con cualquier banco de sangre del mundo. Claro, pero para colectar células madre tenía que tener una infraestructura Ese es especial. un banco de sangre especial, Claro. no es el banco de sangre común. Ujú, muy bien. ¿Y cómo se puede educar a las personas respecto a que tengan un mejor conocimiento de estas células madre? Bueno, el célula madre ahora es de uso común, no radio, periódico, televisión, ¿no? Simplemente llamen por teléfono a sitios que son acreditados en trasplantes y van a tener la respuesta científica, ¿no? Ajá. Correcto. Agradecemos al doctor Jorge Castillo Aguirre, director de CrioCorp y hematólogo, por haber estado con nosotros aclarándonos muchas dudas sobre ese tema tan interesante que por supuesto hay muchísimo más Sí, todavía así por es, conocer. Es un hecho, de verdad, ha habido más consultas, pero el tiempo siempre es un Sí, factor en contra de sí, nosotros. sí. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Jorge. Y escuchemos el aire. Escuchemos el aire. Escuchemos el aire.